Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Buenos días, hermanos. Qué gusto es poder estar reunidos en torno a la palabra de Dios, en torno al estudio de la obra de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, sus milagros, sus enseñanzas. Y entonces quiero que empecemos orando, poniendo las manos del Señor este tiempo y que sea su Espíritu guiándonos a comprender la verdad que hay aquí, el conocimiento y entendimiento de lo que el Espíritu Santo y el Señor quiere hablar a nuestra vida. Entonces vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Buen Dios, estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder reunirnos en torno a tu palabra, en torno al conocimiento de quién eres tú, en torno a tu revelación. Gracias por enseñarnos y tenernos por dignos de ti, Señor. Gracias porque eso es una muestra de amor grandísima, una muestra de amor que sobrepasa todo entendimiento. Aún más, Señor, el hecho de que provees cada día para nuestras necesidades, el hecho de que nos amas tanto, Dios, que has provisto, Señor, para cada necesidad en cada momento que hemos tenido. Gracias, Dios. Gracias por proveer aún más allá de las necesidades físicas para nuestras necesidades espirituales, necesidades mucho más importantes. El hecho de que estábamos muertos, pero nos has dado vida con Cristo. La gran provisión de la vida eterna, Dios. Gracias. La provisión de un descanso para nuestras almas, la provisión de una sanidad para nuestras almas. Gracias, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, enséñanos, Padre, por favor. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén concentrados para poder comprender tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera que empezáramos por recordar un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de estos domingos, rápidamente. Entonces, hemos estado hablando del Señor Jesús, encomendando a sus discípulos para que vayan y anuncien el reino de Dios a los judíos, y los mandó básicamente de dos en dos, y debían ir por la región de Judea y hablar acerca del arrepentimiento y el reino de Dios, aquellas verdades que habían escuchado ya al Señor Jesús anunciar. Aún más, el Señor les dio poder para expulsar demonios, sanar enfermedades. Y entonces estos discípulos se han ido a su encomienda, y también en medio de esa historia nos encontramos con la historia de la muerte de Juan el Bautista, y cómo el Señor en su providencia no permitió que él muriera, sino hasta que él quería y cumpliera la totalidad del propósito por el cual el Señor le tenía con vida. Entonces, hasta ese punto, eso era lo que habíamos leído, según Marcos nos había relatado en su historia. Los discípulos yendo de dos en dos a predicar, anunciar el reino, las verdades del reino, sanar, curar, y la muerte de Juan el Bautista. Ahora, el día de hoy, nos enfocaremos en Marcos 6, del 30 al 44, donde veremos la llegada de los discípulos a donde su maestro, después de haber cumplido la comisión que él les mandó de ir a predicar el evangelio del reino, y después de cumplir eso retornan a donde Jesús, a rendir cuentas, a
contarle lo que había sucedido. Pero no se queda simplemente ahí. Va a suceder algo realmente extraordinario y eso es lo que vamos a estar ocupándonos el día de hoy, la mañana, este tiempo. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Dice el Señor en su palabra en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Versículo 33. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: El lugar está ya desierto y es muy tarde. Despidámoslos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Tenemos entonces, como les digo, un relato, una historia increíble, un suceso grandioso, un suceso espectacular. El Señor crea alimento. Y vamos a ver un poco de todo lo que hay aquí. Y el enfoque que quiero que tengamos acerca de esta historia es ver a nuestro Señor Jesús como proveedor. Ver a lo largo de estos versículos a Jesús proveyendo para las necesidades de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, lo primero que tiene lugar en la historia, en el versículo 30, es la llegada de los discípulos al Señor después de haber cumplido la misión, y ellos procurando contarle lo que había sucedido. Entonces, ya en el versículo 31, vamos a ver esa primera provisión que el Señor es capaz, por su poder, de proveer. El versículo 31 es el Señor diciendo: Venid, vamos a un lugar apartado para que puedan descansar y comer. La razón de eso era que venían muchas personas, como le explica ahí el mismo versículo 31, venían y se iban muchas personas y les impedían poder descansar. Recuerden que esto es algo muy reiterativo en el Evangelio de Marcos, un evangelio bastante explosivo, rápido. El Señor está en una cosa y no ha terminado esa cosa, cuando ya viene otra tarea por hacer y ha dejado una multitud y al otro lado le espera otra multitud y se va a orar y luego de que ora sigue luego otra multitud, y es un evangelio bastante ocupado en cuanto a la historia del Señor y lo que Él estuvo haciendo. Es bastante ocupado. Entonces, la primera provisión que Él desea proveer para sus discípulos es el descanso. Es proveer descanso a sus discípulos, es proveer alimento y descanso para ellos. Fijémonos que el Señor se compadece de sus discípulos. Ellos acaban de llegar de una tarea bastante compleja, una tarea bastante difícil, ir, y si no te reciben en un pueblo, en una casa, quítate tus sandalias,
sacúdelas y vete de allí, y sobre ellos será su castigo. Y si te recibían bien, acéptalo, quédate. Definitivamente debieron haber habido muchos lugares donde fueron rechazados, así como deben haber habido varios lugares donde fueron bienvenidos. Y todo eso se debió haber acumulado: cansancio, noches tal vez en las calles, noches tal vez sin comer, tal vez algunas noches con banquetes, noches tal vez en buenas camas. Pero todo ese cansancio se debió haber acumulado y los discípulos estaban entonces exhaustos. Y el Señor realmente comprende esa necesidad. El Señor comprende lo que está sucediendo a los discípulos. En Marcos capítulo 4, versículo 38, tenemos el relato del Señor Jesús buscando descanso. Él ha estado todo el día enseñando a las multitudes y decide tomar un tiempo para descansar. Dice Marcos 4:38 que él fue en el barco y recostó su cabeza en una tabla de madera y durmió. Entonces llega la tempestad, como recordarán esa historia que ya hemos visto. Entonces el Señor Jesús puede compadecerse de sus discípulos, de lo cansados que estaban. Ahora, eso me lleva a pensar un poco más. El Señor Jesús no simplemente es capaz de proveer un descanso físico, es capaz de proveer un descanso espiritual y compadecerse de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Muchas cosas podemos hablar de este pasaje, pero básicamente lo que quiero enfocar es en el versículo 14. Lo primero que se nos dice es: ¿quién es ese gran sumo sacerdote? Dice ahí que nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intermediario, el que está intercediendo por nosotros entre Dios y nosotros, eso significa un sumo sacerdote, un intercesor. El gran sumo sacerdote, el gran sumo intercesor entre nosotros y Dios es Jesús. Pero no simplemente es un nombre cualquiera, es Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios, sigue diciendo ahí el versículo. Ahora, entonces eso significa que el carácter de aquel que está intercediendo por nosotros es divino, así como el carácter del Padre es divino. Comparten su carácter. Luego se nos pide que retengamos nuestra fe, es decir, que no desmayemos, que no flaqueemos, que cuando la dificultad se acerque, que cuando la tentación venga, no desmayemos, sino que retengamos nuestra fe, nos agarremos de nuestra fe, permanezcamos en nuestra fe. Pero ¿por qué? ¿Por qué permanecer en nuestra fe? Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, tenemos un gran intermediario entre nosotros que se compadece de nosotros y que comprende nuestra debilidad por experiencia. Experimentó la debilidad de un ser humano, experimentó el ser tentado como un ser humano, pero sin pecado. Entonces, encontramos, como les dije, en los discípulos ese ejemplo del Señor compadeciéndose de ellos y proveyéndoles descanso, proveyéndoles una oportunidad de recuperar fuerzas después del viaje que habían hecho. Ahora, como les dije, el Señor aún es capaz de proveer un descanso para nuestras almas.
Dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las palabras que el Señor está proclamando a las personas que le están oyendo es, vengan a mí, vengan a mí. Pero ¿por qué venir a Él? ¿Por qué acercarnos ante Él? Y la respuesta es, dice el Señor, yo les daré descanso a vuestras almas. Vengan a mí, que yo soy la fuente. Yo puedo proveer descanso para tu alma, verdadero descanso. No simplemente algo momentáneo, algo que pasa. Es algo que permanece, algo que dentro de ti puede ayudarte o mantenerte y establecerte en un descanso eterno, dando vida eterna. El versículo 29 amplía aún más el panorama, pues el Señor Jesús cita a Jeremías en el capítulo 6, citando a Jehová, una palabra que él estaba mandando al pueblo de Israel, diciendo, vayan por los caminos, pregunten cuál es el camino correcto, dice el Señor a su pueblo, Israel. Vayan, pregunten, busquen por los caminos y pregunten cuál es el verdadero camino. Entonces, dice, y cuando lo hallen, allá en Jeremías capítulo 6 dice, y cuando lo hallen, síganlo, porque van a hallar descanso para sus almas. El Señor Jesús se está identificando como ese camino verdadero que provee el descanso eterno para el alma. Entonces, nuestro Señor Jesús, en este primer lugar, lo vemos como un proveedor de descanso, pero no simplemente un descanso físico, sino que Él puede proveer un descanso para nuestra alma, un descanso para nuestro ser, que muchas veces con las situaciones se puede ver agotado y extenuado. El siguiente punto que quiero que veamos es ver al Señor Jesús como un proveedor de verdad a nivel espiritual. En el versículo 34, el Señor, entonces, de Marcos capítulo 6, versículo 34, el Señor y sus discípulos desembarcan a la otra orilla y son encontrados por esta multitud. Como les dije, el Señor quería darles un descanso, pero llega esta multitud y lo que sucede es que el Señor les ve y les contempla y piensa que son, o al considerar, al ver a estas personas, las toma como ovejas sin pastor, las mira y siente compasión por ellos, se compadece de que están allí divagando y son como ovejas que no tienen pastor. Entonces el 34 dice, al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, lo que sucede es que la multitud, como leímos en el versículo 33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y corrieron hasta la otra orilla a pie y llegaron antes que ellos. Lo que sucede es que la multitud ve al Señor Jesús partir en la barca y lo que hacen es que empiezan a rodear el lago, el mar, y llegan a la otra orilla antes que el Señor Jesús. Del lugar donde estaba el Señor Jesús en Capernaum hasta Betsaida, si bien Marcos no nos dice el lugar a donde iban, Lucas en el capítulo 9 nos dice que el lugar a donde iban era Betsaida. Entonces, desde Capernaum hasta Betsaida hay una distancia en barco de unos 6.4 kilómetros más o menos, desde Capernaum hasta Betsaida en barco. Y a pie, rodeando el mar,
hay una distancia de 12.4 kilómetros. O sea, literalmente ellos estaban tan emocionados, tan expectantes de ir a ver los milagros y las obras del Señor Jesús, que corrieron más rápido que el bote y llegaron aún primero que el Señor Jesús de las aldeas y de las villas y de las ciudades alrededor de este lugar desolado en Betsaida. Allí llegaron primero estas personas. Realmente estaban ansiosos de ver los milagros que el Señor hacía. Creo que básicamente se convirtió en el mejor teatro que había en la región. La realidad es que en Juan 6, que es la historia paralela de esta historia, en Juan 6, versículo 2, se nos describe la razón por la cual estas personas estaban siguiendo al Señor. No era porque quisieran conocer y entender las verdades que Él estaba diciendo y seguirle de corazón, sino simplemente en Juan 6:2 nos dice que las multitudes le seguían a causa de sus milagros y sanaciones. Estaban asombrados. Tal vez muchos que estaban en la multitud ni siquiera estaban enfermos, ni siquiera tenían una necesidad que satisfacer, más que poder ver y vislumbrar las obras que el Señor estaba haciendo, poder entretenerse. Como les dije, tal vez se convirtió en el mejor teatro de la región. Imaginen ahí sanaciones, curaciones, ahora que vamos a ver provisión de alimento. Pero lo increíble es que aún el Señor, conociendo la actitud del corazón de estas personas, Él les recibe. Dice en Mateo, el Señor les dio la bienvenida a estas personas. Al compadecerse, al verlas, les da la bienvenida, las recibe, amor, misericordia. Creo que el Señor está mostrando a sus discípulos que es más importante la enseñanza de la verdad a los perdidos, a los necesitados, que aún el descanso físico que ellos pudieran recibir en ese momento. En Lucas capítulo 9, que también tenemos el relato paralelo, se nos dice que Él empezó a enseñarles las verdades acerca del reino de Dios. Esas verdades podríamos asumir que son que solo entrarán en el reino el manso y el humilde. Tal vez repitió las bienaventuranzas del reino que se nos relatan en Mateo capítulo 5. Les llamó al arrepentimiento, llamó a estas personas a que se arrepintieran de sus pecados y que creyeran en Él como el Hijo de Dios y el Mesías. Posiblemente los llamó a entrar en el reino por la fe y así recibir el perdón de sus pecados. Muchas verdades pudo haber enseñado el Señor Jesús, pero si recordamos, su énfasis durante su ministerio era poder enseñar y poder llevar a las personas al reino de Dios. Estas verdades que hemos visto 2000 años después siguen siendo totalmente vigentes. Aquel que quiere entrar al reino de Dios, al reino donde el Señor Jesús reina, debe ser manso y humilde de corazón para reconocer su pecado, arrepentirse de él, abandonar su pecado, venir a Él con fe, reconociéndolo como su Salvador y recibir el perdón por sus pecados. 2000 años después, mismas verdades, misma vigencia. Entonces el Señor Jesús ahora está proveyendo, siendo la fuente de la verdad anunciada a estas personas con una gran necesidad. La tercera provisión que quiero que veamos es la provisión que el Señor da de sanidad. Una provisión de sanidades a las personas que estaban allí. Nuevamente, Marcos no nos cuenta esta parte de las sanaciones,
Pero en Mateo 14:14, él es muy explícito en esa parte al contarnos que el Señor Jesús estuvo realizando sanaciones a las personas que estaban allí. Al verlos y compadecerse, empezó a sanar a sus enfermos. Esto creo que es una muestra de la gracia que el Señor Jesús extiende hacia la humanidad, una gracia que Dios, las tres personas de la divinidad, extienden hacia la humanidad. Como les dije, las multitudes estaban detrás del Señor solamente por el beneficio que ellos podían recibir, y aún así el Señor, conociendo esto, les recibe, les da la bienvenida con amor, se compadece de ellos, es decir, siente en lo profundo de su ser, se estremece en su corazón a causa de su necesidad y les comienza a sanar y a enseñar las verdades. Ahora, como les digo, en este contexto tenemos unas sanidades físicas, pero también el Señor puede y es capaz de hacer una provisión espiritual, una provisión de sanidad espiritual. El Salmo 103, versículos 1 al 3 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Lo que tenemos acá es la actitud de un alma totalmente entregada a la adoración, al agradecimiento. Bendice alma mía al Señor, bendícele y no olvides todos sus beneficios, bendícele todo mi ser. Profundo agradecimiento. ¿Pero por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, porque Él es el que sana todas tus enfermedades. Ahora, creo que nos hemos vuelto expertos en enfocarnos en el hecho de que simplemente el Señor nos sana, el Señor cura nuestras dolencias, el Señor sana los dolores de nuestra alma, pero ya, y no recordamos cuál fue el precio de esa sanación, cuál fue el costo de la sanidad de nuestra alma. En Isaías capítulo 53, versículo 5, el Señor nos recuerda cuál fue el costo. Dice, en una profecía acerca del sufrimiento del Señor, dice Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Toda herida, toda llaga que en nosotros estaba sin limpiar, sin curar, podrida, el Señor en la cruz, con su sacrificio, provee el recurso para limpiarla, para curarla, para sanarla. Aquellos dolores que causamos por nuestro pecado, aquellas heridas que creamos en nosotros mismos a causa de nuestra pecaminosidad, el Señor en la cruz provee el recurso y la fuente para la sanación. Como les digo, no simplemente que somos sanados y ya. Hubo un precio que pagar, hubo un costo, y ese costo fue la sangre del Señor Jesús que nos limpia, que nos purifica. No seamos tan ligeros muchas veces en pensar en nuestra salvación y en nuestra sanación espiritual. Tuvo un costo, el costo de la sangre, la vida del Dios hecho hombre, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que el Señor es una fuente de provisión de descanso para nuestras almas, descanso físico, pero aún más descanso para nuestras almas. Es una fuente de verdad espiritual, de verdad que llena nuestros corazones, y es una fuente de sanidad espiritual. Es una fuente de sanidad física en este contexto en el que estamos de Marcos, pero también es una fuente de sanidad
para nuestras almas. El Señor, la fuente de sanidad, de provisión, de sanidad para nuestras almas. Ahora quiero que pensemos un poco en lo que va a suceder con este milagro de la multiplicación de los panes. Los versículos 35 y 36 dicen: y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar es desierto y está ya muy tarde. Despidámoslos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pensemos un poco en la actitud de los discípulos. Tal vez no podemos afirmar mucho, pero la Biblia nos deja ver ciertas cosas. Luego de pasar todo el día enseñando a las multitudes y compadeciéndose de ellos y sanándoles, sus discípulos, como les dije, vienen de un largo viaje, están cansados, exhaustos, y vienen al Señor Jesús y le dicen: Maestro, es ya tarde, despídelos. Pero nuestra traducción en español se queda tal vez un poco corta en lo que los discípulos estaban expresando al Señor Jesús. La traducción al inglés nos deja ver un poco más. Cuando los discípulos se acercan al Señor y los otros evangelios nos dicen que fue Felipe el que se acerca al Señor y le dice: Señor, ya es muy tarde, el lugar es desierto, mándalos, dice la traducción en español, mándalos para que vayan y busquen de comer en las aldeas. Pero en inglés lo que nos dice es que Andrés se acerca y les dice: Señor, despídelos para que vayan ellos mismos y compren su comida a las aldeas y a las ciudades cercanas. Ellos están descargando ya sobre la multitud, sobre ellos mismos, la responsabilidad de proveer. Y ahora podemos entender un poco mejor el porqué de la respuesta del Señor en el versículo 37. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Yo creo que más allá de lo que pueda estar sucediendo ahí, creo que el Señor está tratando de enseñarle a sus discípulos que ellos deben poner como siervos del reino, ellos deben poner por encima de ellos mismos las necesidades de las personas a las que sirven. Así entonces el Señor les manda a buscar alimentos y vamos a ver entonces esta siguiente provisión que el Señor hace. Vamos a ver al Señor como proveedor de alimento. Y entonces, como el relato nos está contando, el Señor Jesús dice: dadles vosotros de comer. Y los discípulos realmente no tienen otra opción que reconocer su debilidad. Y lo vemos en lo que expresan en su respuesta. Dicen los discípulos al responder: ¿quieres que cojamos 200 denarios y compremos pan y les demos de comer? Básicamente en esa respuesta hay algo de como: ¿es broma, Señor? O sea, cogeremos 200 denarios y vamos a ir a comprar pan y se los vamos a dar. Un denario es la paga de un día de trabajo para una persona común en los tiempos del Señor. Un día de trabajo significaría un denario. Serían prácticamente unos 200 días de trabajo, unos 8 meses de trabajo para estas personas, o para la persona que quisiera hacer esto. En nuestros días serían como 700,000 pesos. Los discípulos le dicen: Señor, cogeremos estos 700,000 pesos, iremos a comprar pan. Ahora recuerden que no es como en nuestros tiempos, que como ir a la Filipo y decir: ven, me regala 700,000 pesos en pan. Aún hoy en día eso sería una locura y se demorarían muchísimo tiempo en producir toda esa cantidad de pan. Ahora imagínense en ese tiempo donde no habían hornos como los tenemos hoy en día, no hay cámaras de crecimiento donde metes el pan y en una hora la levadura ya te hace efecto y ya tienes el pan crecido y ya simplemente es meterlo en el horno. No es tan simple
como hoy en día. En realidad, en ese tiempo era mucho más complejo conseguir el alimento. Tendrían que ir a buscar un lugar posiblemente una casa, que estuviera dispuesto a preparar todo ese pan, y pasarían varios días antes de que pudieran tener listo toda esa cantidad de pan. Posiblemente hay más de 25,000 personas allí reunidas. Si bien el relato nos dice que son 5,000 hombres, esos hombres estaban acompañados por sus mujeres y niños, según nos relatan los otros evangelios. Entonces, después de que el Señor les dice, denle los alimentos, y los discípulos le contestan, ¿es broma? ¿De dónde vamos a sacar todo ese dinero? Y aunque lo tuviéramos, ¿dónde vamos a comprar todo ese pan? El Señor les dice, bueno, vayan, miren cuántos panes hay y cuéntenme. Ellos van, buscan, miran, y Juan nos dice que eso que encuentran, esos 5 panes y 2 peces, eran el alimento de un niño. Eran la loncherita que un niño estaba cargando, que tal vez una madre había dado para su hijo. Entonces llegan los discípulos, bueno, Señor, mira, tenemos estos panes, 5 panes y estas 2 peces. El Señor, viendo en su soberanía, entiende que eso es suficiente. Es suficiente para hacer un gran milagro. Manda entonces a sus discípulos y les dice, vayan, organicen a la multitud, grupos de 100, de 50, pídales que se sienten y esperen. Entonces el Señor, dice el versículo 41, entonces el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, todos comieron y se saciaron. Tal vez en los discípulos fue una imagen increíble. El Señor cogiendo el refrigerio, la comida de un pequeño niño y dando gracias al Señor. Tal vez fue algo increíble para los discípulos y aún más para el niño. El niño, no creo que se le dificultara saber que él tenía 5 panes y 2 peces y entender que eso no iba a proveer para la multitud. Pero eso es lo que el Señor hace. Nuevamente una demostración de su amor, de su compasión, de su misericordia y de su gran poder. Él toma estos 5 panes, 2 peces y los da, y toda la multitud come y toda la multitud se sacia. Panes de harina que nunca fue sembrada, de trigo que nunca fue sembrado, peces de peces que nunca nadaron. Allí está el Señor creando alimento, proveyendo para la necesidad física de estas personas. Pero nuevamente, como he estado enfatizando a lo largo de la enseñanza, aún más el Señor tiene el poder para proveer alimento para nuestra alma, para nuestra necesidad espiritual. Juan 6, 48 al 51 dice, más adelante de esto, Juan 6 es el relato paralelo, y en el versículos 48 al 51, el Señor ya ha dejado atrás a esta multitud que está alimentando, se regresa a Capernaum y allí hay otra multitud y les está enseñando, y esto es lo que les dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El Señor mostrándose a sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Tenemos aquí al Señor enfatizando, luego de hacer un milagro de multiplicar panes, diciendo, miren, yo soy el pan de vida, yo soy el pan eterno que te proveerá vida. El Señor usa el contraste para enseñar la verdad a estas personas que le están escuchando, que sus antepasados comieron
el maná que descendió del cielo, pero comieron ese pan y murieron. Comieron ese pan y no vivieron para siempre, pero por el contrario, aquel que come del pan, que es el Señor Jesús, aquel que come de Él, que disfruta, que prueba de Él, ese tendrá vida eterna, ese será bendecido con la vida eterna, suplirá el Señor, proveerá el Señor para su necesidad espiritual. Nuestro Salvador descendió del cielo para proveernos a nosotros un alimento espiritual. Y como dice al final, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, es mi vida voy a dar por ustedes, mi vida voy a dar por la salvación, para ser la fuente de alimento eterno. Aquel que pruebe y deguste de mí, vivirá para siempre. Como les dije anteriormente, no seamos tan rápidos en considerar nuestra salvación. Consideremos el precio que hubo que pagar, las consecuencias de esa salvación, la muerte, el sacrificio de Jesús allí en la cruz, muriendo, derramando su sangre por nosotros. Entonces, hemos visto al Señor Jesús como proveedor de alimento, hemos visto al Señor como proveedor de alimento, de descanso físico, hemos visto al Señor como proveedor de verdad a nivel espiritual, hemos visto al Señor como proveedor de sanidad a nivel físico y a nivel espiritual, y hemos visto al Señor como proveedor de alimento físico y espiritual. Ahora, esta provisión física que el Señor hizo para estas personas fue grandiosa y fue de la manera más poderosa, misericordiosa y compasiva. Pero recordamos que estas personas fueron las mismas que le crucificaron allí en la cruz, que demandaron su sangre del Imperio Romano. Y pienso, si el Señor proveyó para ellos, ¿cómo no proveerá para nosotros que somos sus redimidos, que somos los comprados por su sangre, que somos los de su propiedad? ¿Cómo no el Señor va a proveer también para nosotros un descanso físico y espiritual para nosotros? ¿Cómo no va a ser fuente de verdad espiritual? ¿Cómo no va a ser fuente de alimento espiritual y físico aún, si nosotros somos suyos, si Él nos compró con su sangre? Quiero decir algo para finalizar. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no han sido perdonados, que no pertenecen al reino, aquellos que no se han acercado al Señor Jesús en humildad, quiero decirles que el Señor Jesús no solamente puede sanar tu cuerpo, Él quiere sanar tu alma. El Señor no solamente puede proveer alimento físico para ti y descanso físico para ti, Él quiere ser el proveedor de alimento eterno y descanso eterno para tu alma. Para aquellos que pertenecemos al reino, para aquellos que ya somos salvos por la sangre del Señor, para aquellos que hemos recibido el descanso eterno en el Señor Jesús, quiero recordarles o contarles una frase de Elisabeth Elliot. Ella dice: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos. El Señor proveerá para todas nuestras necesidades. Si no lo tenemos ahora, es porque no lo necesitamos ahora. Que este tiempo de meditación en la palabra del Señor realmente nos enriquezca y nos llene de verdades espirituales, de la provisión espiritual del Señor hacia nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía.
y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.